¿Ahora? Sí. Bueno, buenos días. No quiero robar tiempo porque lo interesante es lo que va a presentar mi compañera. Solamente deciros que el proyecto de innovación es de todo el centro, que es a nivel institucional. Todos nuestros colegios, todos los colegios La Purísima de España, están inmersos en el mismo proceso de innovación pedagógica, que llevamos 2 años, que lo que hemos hecho es formar a una persona, esa persona formó al claustro, este año ha ido otra persona, han seguido con la formación de todo el claustro, perdón, y este año irá otra persona. Entonces, con este ciclo ha ido una persona de infantil, otra persona de primaria y otra de secundaria. Y ellas nos han ido enseñando para, experimentando, como hacen los niños, pues introducirnos en lo que sería esa mejora. Supongo que los que sois de Zaragoza lo conoceréis. Nuestro colegio es un colegio privado concertado de titularidad religiosa, pero casi semipúblico, porque nuestro alumnado es tan variopinto como puede ser la sociedad aragonesa. Somos un microcosmo social. Y dentro de eso somos además un centro de educación especial específico de auditivos. Nosotros decimos, si con nuestros chicos logramos esto, ¿qué no podréis lograr vosotros con los vuestros? Yo creo que el camino está ahí, que hay que avanzar, 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 y os vamos a dar una pequeña muestra de lo que antes ha estado comentando Pedro. Casi lo vamos a ver en vivo y en directo. Muchas gracias por vuestra atención y os presento a Virginia Iparraguirre. Ella es la coordinadora de educación infantil del colegio y es la persona que ha estado coordinando y que coordina todo el proyecto de innovación pedagógica. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Por lo tanto, después de esto sabréis que como solo son 2 años, estamos aprendiendo, ¿eh? Entonces todavía no sabemos si lo estamos acotando bien. Tal como ha dicho antes Pedro, él ha hecho una explicación muy amplia, pero yo pensé que era interesante en nuestro centro, por ser de especial también, que nos fijásemos un poquito en la escala de metacognición, perdón. Entonces, sabemos que esa escalera tiene como 4 peldaños muy delimitados, y el primer peldaño es en el que siempre nos quedamos nosotros, enseñamos y no hemos llegado ni tan siquiera a subir ese primer peldaño. Entonces, a mí me parecía interesante que los alumnos fuesen conscientes de qué es lo que han aprendido. Entonces, nosotros tenemos que buscar en qué capacidad es más fuerte y, una vez que el niño la identifique, desarrollarla. Pero para eso le tenemos que ofertar muchas posibilidades de acción. Si solamente le damos una, pues no podría ser. Entonces, la primera parte os voy a hablar de oportunidades de aprendizaje. El segundo escalón, ¿qué sería? Pues la identificación y describir una estrategia, en las estrategias que utilizamos en el aula. Lo interesante es que a nuestros alumnos les enseñemos a desarrollar hábitos de aprendizaje y a determinadas estrategias, porque ellos por sí mismos no lo van a hacer. A este término le he tratado como pensamiento visible, que era la parte que ha comentado Pedro, que Howard Gardner hablaba de las inteligencias múltiples, pero que se quedaba un poco corto con el tema del pensamiento. Entonces, yo creo que por un lado están las oportunidades y por otro lado es el trabajo de pensamiento visible. La tercera parte, que sería más la metacognitiva, es evaluar cómo la eficacia de estas estrategias, es decir, si los niños son capaces de explicarnos un poco qué he aprendido, qué es lo que más me ha gustado y cómo he podido llegar a ese. Y el último peldaño, pues hombre, en infantil todavía no llegamos, pero yo creo que esto es bueno para desarrollarla en todo lo que es la etapa educativa del alumno. El primer escalón era ofrecer a los alumnos oportunidades de aprendizaje. ¿Por qué? Porque nosotros sí que tenemos que valorar es en qué capacidad es fuerte ese niño y para ello tenemos que probarlas todas. Y es sencillo en el sentido que nosotros podemos elegir unos contenidos y sobre esos contenidos desarrollar todas las oportunidades que queremos ofrecerles. En este caso, seleccionamos el contenido del entorno inmediato y le pusimos un título, porque los proyectos tienen que tener un título que a los niños les guste. Entonces dijimos, de casa al cole. ¿Por qué? Porque realmente es significativo para ellos, porque todos los días vienen de casa al cole. Entonces, en la inteligencia lingüístico-verbal utilizamos una
diario, agenda con pictogramas. ¿Por qué? Porque nuestros alumnos no tienen ni la competencia lingüística suficiente para que vengan y te cuenten lo que están haciendo. Entonces, preparamos de lunes a viernes por nombres, luego lo vais a ver, y en unos globos, unas nubes, los niños tenían que saber elegir el pictograma y decirnos por dónde habían cruzado, a quién habían visto y qué habían visto. Entonces yo, para que no se perdiesen, pues ya puse tipos de vehículos, aceras, pasos de peatones, rotondas, y ellos fueron realizando. El segundo a inteligencia, la visoespacial, hicieron un croquis en 3D de lo que son las calles de Zaragoza, y eso ya era una parte más de integración. En la lógica matemática, como era una agenda, era un diario agenda y había distintos nombres, utilizamos el diagrama de Venn, es decir, tenían que identificar aspectos comunes en una intersección de conjuntos. ¿Qué es lo que había visto, a quién y por dónde? Un niño, otro niño, y tenían que ver en qué coincidían todos o en qué coincidían dos u otros dos. En la naturalista, tenían que observar el entorno, trabajamos las señales de tráfico, algunas de prohibición, otras de advertencia, también pues de animales, o no hay que, si ponían un prohibido camiones, un prohibido coches, que había que respetar esas señalizaciones. En la musical les hizo mucha gracia a mis compañeras menos, porque hicimos el código del silbato del Policía Municipal de Tráfico y realmente era un poco molesto. En el cinestésico corporal, pues ellos hicieron una dramatización de lo que es el camino que un niño y de las profesiones que se va a encontrar a medida que va al colegio. En la interpersonal, pues hacía uno la interpretación y entonces ellos valoraban si lo había hecho bien, casi siempre bien, porque ellos tampoco tienen mucha capacidad para elaborarlo, pero una vez que lo haces, no en un proyecto, en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, al final sí que lo van adquiriendo esa capacidad. Y en la intrapersonal trabajamos lo que habían aprendido. Entonces, cada vez que hago un proyecto, lo que intento es que los alumnos vean, este no es el de verdad tiene más actividades, pero para enseñaroslo aquí solamente puse una actividad para cada inteligencia. Entonces, los niños se ven retratados una vez que terminamos el proyecto y lo pongo el rincón de nuestros proyectos. Y entonces ellos cuando vienen a clase muchas veces van a ese rincón para recordar y ver lo que trabajaron. Como no hay tiempo, podía enseñaros fotos, pero un aspecto que ha comentado antes Pedro era que la parte de pensamiento igual no se trabajaba a través de Howard Gardner. Entonces, lo que a mí me ha parecido importante en alumnos como los nuestros, por ejemplo, de educación especial, es hacer el pensamiento visible, es decir, cómo un niño puede tener una actitud reflexiva y cómo es capaz de ir aumentando y profundizando en la comprensión de un contenido. Para hacer eso, ¿cómo lo tenemos que hacer? Pues no si lo hacemos una vez, ni dos. Vamos a tenerlo que hacer de forma continuada y sumergirlo en un contexto de aprendizaje reflexivo. Entonces, la pregunta que se hacían era ¿cómo podemos hacer del pensamiento una práctica más importante en el aula? Pues a través de rutinas, que es lo que hablábamos antes. Rutina es una metodología sistemática de aprendizaje basada en la repetición y que se aprende repitiendo. Entonces, unas rutinas que si vais a la página web de David Perkins, hay muchísimas. Nosotros, por ser los niños que tenemos, hay muchas que no podemos hacer. Yo si he dado clases años de primaria, he utilizado veo, pienso, me pregunto. O hay CSI, color, símbolo, idea. Pero claro, con nuestros alumnos hay algunas que no se pueden realizar. Entonces, como somos concretos, sí, agua, ¿verdad? Tengo en la boca, o sea, como un estropajo. Es que no nos ha dado tiempo. Bueno, lo leéis si queréis, no es importante. Pero... Entonces, lo importante eran las pautas de comportamiento. Se ven una y otra vez. Y, por ejemplo, con nuestros alumnos, ellos no son capaces, algunos sí, muchos no, de plasmar escrito esa rutina, pero el adulto sí. Nosotros podemos llenar toda la clase de mapas mentales, de diagramas de Venn, y además se pueden extrapolar a muchísimas cosas, contenidos, conciencia fonológica, o sea, le puedes dar la utilidad que quieras. Realmente no se suscriben
a nada en concreto. Es lo bueno de esta metodología. Entonces, en infantil de nuestro centro hemos usado los mapas mentales y los diagramas de Venn. Por ejemplo, pues la calidad no es buena, voy a pasar. Aquí en principio, luego lo veréis, quería hacer una destreza de pensamiento, que era un compara y un contrasta, que lo veréis. Pero un niño no puede comparar y contrastar algo que no conoce. Entonces, primero trabajábamos el mapa mental de una parte del compara y el mapa mental de la otra parte del compara. ¿Qué hago? Que señalo todo con colores, con colores diferentes para que ellos visualmente capten las relaciones y que son términos diferentes. Y aquí no le he llegado a hacer, pero en principio un mapa mental lo que tiene que ser es radial y que luego haya conexiones entre unos y otros. A veces lo hemos hecho y otras veces no. Y con el diagrama de Venn, pues como todo trataba de un cuento, pues trabajamos lo que era el lobo de verdad y el lobo de cuento. Y en otro proyecto del final de curso trabajamos lo que era la playa y el campo, y esto lo hicimos en un proyecto de etapa, no esto, sino un montón de actividades que luego os la voy a poner y vais a ver las fotos que recorren un poquito lo que fuimos haciendo con ellos. Hasta ahora hemos hablado de rutinas, que son como rápidas, muy directas y que son fáciles de recordar y que se plasman en organizadores gráficos. Por otro lado están las destrezas de pensamiento, que es lo que comentaba Pedro. A nosotros lo que nos interesa es enseñar a los niños a aprender a pensar bien. Y de verdad, no es fácil porque primero tengo que pensarlo yo. O sea, tengo que ir a clase y aunque sean niños de infantil, me lo tengo que preparar bien para hacerlo con coherencia. Entonces, Robert Schwartz tiene un cuadernillo en el cual él utiliza una serie de destrezas de pensamiento y que todo va a depender de lo que tú quieras conseguir en el alumno y también de la edad del alumno. Hay destrezas buenísimas para primaria, ESO, pero para infantil la más utilizada son las partes y el todo y el compara y contrasta. Os voy a enseñar un vídeo que lo hice en el mes de noviembre y no sabía ni que lo tenía, pero como me dijeron de venir, digo, a ver, ¿yo qué presento? Y vais a ver cómo niños con una competencia lingüística escasa, unos mejor que otros, como si tú organizas ese pensamiento, son capaces de evocarlo y de seguir esa estructura. Y si lo haces continuamente, al final ellos te lo repiten. A ver, un momento. ¿Qué pasa? Qué raro, antes funcionaba. ¿Tú explicas? ¿Qué es esto? ¿Qué es? La cara. Bien. ¿Y aquí? ¿Qué son? Los ojos, la nariz y lengua, orejas, la piel. Muy bien. Ahora nos hacemos una pregunta. ¿Qué pasa si no tenemos ojos? O está cerca, no podemos saberlo. ¿Qué pasa si no tenemos? ¿Qué más? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta al niño? La lengua y la boca. Y no sabríamos. Muy bien. ¿Y qué le falta a este niño? ¿Qué le faltan? ¿Qué pasa si no tenemos orejas? ¿Y qué
si faltara la piel? Que no sabemos si... ¿No sabríamos? Sí, no puede resistirse. En los ojos es... La función de la nariz... Olfato. La función de la lengua... Gusto. La función de la oreja... Escuchar, el oído. Y la función de la piel... Exacto. ¡Un aplauso! ¡Ven, Alejandro! Y entonces, ¿qué pasa? Que con todos los sentidos conocemos el mundo. ¡Bien! Pues eso, son niños con implantes cocleares, con evoluciones diferentes. Y la verdad, si hubieseis visto un vídeo, que no lo he hecho, claro, no lo tenía, del final de curso, hay un cambio, porque esto fue en noviembre, en el proyecto que hicimos en noviembre. Ahora os voy a presentar un vídeo de otra destreza de pensamiento que la usé el año pasado, porque como era infantil, pues con niños de infantil del año pasado. Fue la primera vez que yo hice la destreza. Evidentemente, a nivel conceptual, seguro que hay cosas que no están muy bien, pero fue una prueba y la verdad que sorprendió. Bueno, aquí vais a ver las partes y el todo que hemos ido trabajando durante el curso. Del ciclo del agua. Y ahora vamos a presentar una destreza de pensamiento que se llama compara y contrasta. Para poder hacer eso tienes que tener un nivel un poquito más alto de elaboración y de competencia lingüística. En ese grupo, que es el del año pasado, de este curso, no del curso pasado, de 5 años, no os vamos a decir cuáles de esos niños están bioimplantados y cuáles llevan audífonos y cuáles no llevan nada. A ver. Un ser vivo, que en este caso ¿quién es? Una niña. ¿Y qué es? ¿Quién es? Eso es, es máquina. Y también, ¿qué vamos a comparar? ¿Con qué lo comparamos? Una escultura. Con una escultura y con una muñeca. Que son seres inertes. ¿En qué no se pueden parecer? Y con esa. Pero, coleta entre Lupita y Martina. Muy bien. Ponemos Lupita y Martina llevan coleta. Dime. Se parecen que todo ya no hay más. Son niñas. Las dos llevan vestidos. Lupita y Martina llevan coleta o trenzas. Lupita y Martina están contentas. ¿En qué más se pueden parecer? ¿Respiración? Sí, el ciclo de agua. Y también es... He parado aquí en lo del ciclo del agua porque los niños lo que han hecho, como cada vez que hacemos un mural, una destreza, una rutina, la dejamos puesta en la pizarra, en la pared, ellos estaban recordando que habían hecho las partes y el todo del camión, las partes y el todo del sistema respiratorio, y entonces ese pensamiento visible hace que ellos sigan recordándolo y siga quedando impronta, ¿no? Porque lo ven todos los días. Entonces, como Melanie no me deja, porque no puede, no es que no me deje, vemos los comparas y contrastas, y que luego que sepáis que hay unos organizadores gráficos, que el que lo puede hacer, lo hace, y el que no, pues lo veis reflejado en la pared. Mira, estos son los proyectos que hemos hecho. Es una pena que no veáis el del ciclo del agua, pero no puede ser. No puede ser. Este es un proyecto de etapa. Y ahí tengo, entonces ahí lo que hemos elegido es solo una actividad por etapa, porque como son de 2 a 5 años, no todos los niños pueden hacer de todo, pero realmente ha resultado positivo. Y lo que yo quería comentaros es que el dejar expuesto los trabajos hacen que ellos evoquen contenidos, asocien contenidos nuevos a los anteriores. El trabajar de una forma sistemática de una rutina hace que ellos ya sepan enfrentarse a la labor
de o un mural nuevo o un proyecto, y eso ha mejorado la autoestima y la pertenencia al grupo. Estos son los murales que quedaron, que estos no son de destrezas, son murales que hicimos a nivel temático. Y entonces lo importante es que cada uno se llevó todos los proyectos de comprensión a su casa, porque los miraban todos los días cuando terminábamos un proyecto y ponía el mural, todas las mañanas miraban un ratito ese mural y se quisieron llevar los murales a casa, los grandes. Entonces primero ellos mismos, yo no les dije nada, cogieron los pegamentos y se pusieron a ponerlos bonitos y se los llevaron a su casa. Y bueno, que a mí me encanta trabajar así, nada más. Yo creo que ha sido beneficioso para ellos. Muchas gracias y enhorabuena. Desde luego, vamos a dar paso a alguna pregunta. Si hay alguien que quiera hacer alguna sugerencia, pregunta. Lo que sea, estamos aprendiendo. Bueno, pues Hola, vida. Bueno, pues sí que es cierto que son clases que hay que prepararlas, pero realmente los comentarios de padres ha sido que su hijo había adquirido unas ganas de aprender que no las había tenido, y que al trabajar de forma tan sistemática hicimos los proyectos de comprensión, y aparte yo tengo unos cuentos de una editorial y que yo los tuneé a mi estilo. Entonces, ¿qué pasa? Pues dije, esto es momento de cada viaje, hacemos un mural. ¿Pero un mural de qué? Música, alimentos, hábitat, animales. Entonces, eso lo consideraban propio porque no era un mural, era algo que ellos habían trabajado 2 semanas y lo tenían mucho más integrado como suyo, ¿no? Entonces, yo sí que he visto que ellos han visto que su clase estaba así por el trabajo que habían realizado ellos, ¿no? Es lo que a mí me ha gustado. bueno, pues muy gratificante.